El marido acusó a su esposa ante todos, pero cuando ella abrió su bolso en la corte, el sol de julio caía implacable sobre las calles empedradas de la colonia Santa Tere en Zapopan, creando ondas de calor que distorsionaban el aire como si la misma realidad se tambaleara. Carmen Herrera caminaba lentamente por la banqueta, sintiendo cómo el pavimento quemaba a través de las suelas gastadas de sus zapatos negros de oficina. Llevaba en la mano derecha un bolso de piel café, ya desgastado por los años, que apretaba contra su costado como si fuera lo único que la mantuviera en pie. A sus 42 años, Carmen había aprendido a leer las miradas de la gente de su barrio. Había crecido en estas mismas calles, se había casado en la parroquia de San José, que se alzaba al final de la avenida, y había criado a sus 2 hijos entre estos vecinos que ahora la observaban desde sus ventanas con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Las noticias viajaban rápido en colonias como esta, donde todos se conocían desde generaciones atrás. «Carmen». La voz áspera de doña Esperanza la detuvo justo cuando llegaba a la esquina de su casa. La anciana de 78 años, vecina de toda la vida, se acercó con su bastón golpeando contra el pavimento. «Oye, mija, ¿es cierto lo que están diciendo por ahí? ¿Que Roberto te va a llevar a los tribunales?» Carmen sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Durante las últimas 3 semanas, desde que Roberto había comenzado a esparcir sus acusaciones, había evitado estas conversaciones, pero sabía que no podía esconderse para siempre. «Doña Esperanza, usted sabe cómo son los chismes del barrio. La gente exagera las cosas», respondió Carmen, tratando de mantener su voz firme, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. La anciana se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Pero mira, mija, yo no soy de las que juzgan sin saber. Te he visto crecer desde que eras una chamaquita que venía a comprar tortillas a la tiendita de mi hermana. Pero también he visto cómo has cambiado estos últimos meses. Sales muy temprano, regresas muy tarde y siempre con esa cara de preocupación». Carmen cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la conversación. El aire estaba cargado con el aroma de las carnitas que preparaban en el puesto de la esquina, mezclado con el humo de los camiones que transitaban por la avenida principal. Todos esos olores familiares que antes le daban tranquilidad, ahora parecían asfixiarla. «Las cosas no siempre son como parecen, doña Esperanza», murmuró Carmen, apretando aún más su bolso. «A veces uno hace sacrificios que los demás no entienden». Antes de que la anciana pudiera responder, Carmen aceleró el paso hacia su casa. Era una construcción modesta de 2 pisos, con fachada de ladrillo aparente y una pequeña jardinera donde luchaban por sobrevivir algunas plantas de bugambilia contra el calor del verano. La casa que había sido su refugio durante 18 años de matrimonio, ahora se sentía como una prisión. Al abrir la puerta principal, el contraste de temperatura la golpeó como una bofetada. Adentro, el aire acondicionado que Roberto había insistido en instalar el año anterior funcionaba a toda capacidad, creando un ambiente artificial que contrastaba dramáticamente con el calor sofocante del exterior. «¿Mamá?». La voz de Sofía, su hija de 16 años, llegó desde la sala. Carmen encontró a la adolescente sentada en el sillón de tela beige, con su celular en una mano y una expresión de preocupación que no debería existir en el rostro de alguien tan joven. «Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo tu día en la prepa?». Carmen dejó su bolso sobre la mesa de centro de cristal, pero no antes de asegurarse de que estuviera bien cerrado. Sofía bajó su teléfono y miró directamente a su madre. Había heredado los ojos café oscuro de Carmen, pero tenía la determinación de su padre. «Mamá, necesitamos hablar. Los papás de mis amigas están comentando cosas sobre ti y papá». El corazón de Carmen se aceleró.
Había esperado que pudiera proteger a sus hijos de todo este drama, al menos hasta que las cosas se resolvieran. Pero en una comunidad tan cerrada como la suya, era imposible mantener los secretos familiares completamente ocultos. ¿Qué tipo de cosas están diciendo, Sofía? La adolescente se levantó del sillón y caminó hacia su madre. A pesar de tener solo 16 años, Sofía había desarrollado una madurez prematura que a Carmen le rompía el corazón. Dicen que papá te acusa de robar dinero de la familia, que van a ir a juicio. Marisa me preguntó si era cierto que éramos pobres ahora porque tú te gastaste todos nuestros ahorros. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se sentó pesadamente en el sillón, hundiendo su rostro entre sus manos. ¡Ay, Dios mío! No debería ser así. Ustedes no deberían estar pasando por esto. ¡Mamá! ¡Mírame! Sofía se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos entre las suyas. Yo sé que tú no eres una ladrona, te conozco, pero necesito entender qué está pasando. Diego también está confundido y papá apenas nos habla. Cuando llega del trabajo, se encierra en su cuarto y solo sale para cenar en silencio. En ese momento, el sonido de llaves en la puerta principal las interrumpió. Carmen se tensó automáticamente, reconociendo el patrón específico con que Roberto siempre manipulaba las llaves antes de entrar. 2 intentos fallidos, una pausa, y luego el giro definitivo que abría la cerradura. Roberto Herrera entró a la casa como una tormenta contenida. A los 45 años, seguía siendo un hombre imponente, con 1,80 metros de altura y la complexión robusta que había desarrollado durante sus años como supervisor en la fábrica de autopartes. Su cabello negro comenzaba a mostrar canas en las sienes y las líneas de expresión alrededor de sus ojos se habían acentuado durante los últimos meses de tensión. «Buenas tardes», dijo secamente, sin mirar directamente ni a Carmen ni a Sofía. Su voz tenía esa calidad metálica que había desarrollado durante las últimas semanas, como si cada palabra fuera un esfuerzo calculado. «Papá». Sofía se levantó inmediatamente buscando alguna señal de la calidez que su padre solía mostrar. «¿Cómo estuvo tu día en la fábrica?» Roberto finalmente miró a su hija, y por un momento su expresión se suavizó ligeramente. «Bien, mija. Mucho trabajo, como siempre». Luego dirigió su mirada hacia Carmen, y toda la dureza regresó a sus facciones. «Carmen, necesitamos hablar, a solas». Sofía miró nerviosa entre sus padres. «Yo puedo ir a mi cuarto». «No, Sofía». Carmen se levantó irguiendo sus hombros. «Lo que tu papá tenga que decirme, puede decirlo frente a ti. Ya es suficientemente mayor para entender la situación familiar». Roberto apretó la mandíbula. «Muy bien, si así lo quieres». Se dirigió hacia el sillón individual de cuero que consideraba su lugar en la sala y se sentó con la rigidez de un juez. «Mañana tenemos la primera audiencia en el Tribunal Familiar de Zapopan, a las 10 de la mañana». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Carmen sintió cómo su respiración se volvía más superficial, mientras que Sofía miraba alternadamente a cada uno de sus padres, tratando de procesar la información. «¿En serio vas a llegar hasta ese extremo, Roberto?» La voz de Carmen temblaba ligeramente, pero había una determinación subyacente que sorprendió incluso a ella misma. «¿En serio vas a exponer a nuestra familia ante extraños, ante un juez que no nos conoce, solo por tus sospechas?» Roberto se inclinó hacia adelante apoyando sus codos en las rodillas. «No son sospechas, Carmen, son hechos. Durante los últimos 8 meses han desaparecido más de 180,000 pesos de nuestra cuenta de ahorros. Retiros que tú hiciste con tu tarjeta a horas cuando yo estaba trabajando». «¡Papá!», Sofía intervino, su voz quebrándose. ¿180,000 pesos? ¿Tanto dinero?» Carmen cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Había sabido que este momento llegaría,
pero no había estado preparada para vivirlo frente a su hija. Sí, Sofía, tanto dinero, continuó Roberto, su voz volviéndose más dura. Dinero que era para el enganche de la casa nueva que queríamos comprar en Real del Valle. Dinero que era para la universidad de Diego. Dinero que tu madre se gastó en Dios sabe qué, porque hasta ahora se niega a explicar en qué. Carmen abrió los ojos y miró directamente a su esposo. Te he dicho que todo tiene una explicación. Te he pedido que confíes en mí. Confiar. Roberto se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la sala. Carmen, llevamos 18 años casados. 18 años en los que nunca me habías mentido, nunca me habías ocultado nada importante. Y ahora, de repente, desaparece una cantidad de dinero que nos tomó 5 años ahorrar. Y tú solo me dices que confíe. La tensión en la habitación era palpable. El aire acondicionado seguía funcionando, pero parecía incapaz de enfriar el calor emocional que se había instalado entre las paredes familiares. Roberto, hay situaciones que son complicadas de explicar. Carmen se acercó a la mesa de centro y puso su mano sobre su bolso, como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Pero mañana, en esa audiencia, voy a demostrar que todo lo que hice, lo hice por esta familia. ¿Por la familia? Roberto se detuvo en seco, girándose para enfrentar a su esposa. ¿Gastarte nuestros ahorros sin decirme nada es por la familia? ¿Mentirme durante meses es por la familia? Sofía se levantó del sillón, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. ¡Paren! ¡Por favor, paren de pelear! Su voz se quebró completamente. No puedo más con esto. Todos los días llego de la escuela esperando que las cosas estén mejor, pero cada día están peor. Carmen inmediatamente se acercó a su hija, tratando de abrazarla, pero Sofía se alejó. No, mamá, no me abraces y me digas que todo va a estar bien, porque no es cierto. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Si realmente gastaste todo ese dinero, al menos dinos en qué. Somos tu familia, tenemos derecho a saber. El sonido de pasos en las escaleras interrumpió el momento. Diego, de 19 años, bajaba lentamente, claramente habiendo escuchado gran parte de la conversación desde su cuarto. Era una versión más joven de su padre, alto, de complexión atlética gracias a sus años en el equipo de fútbol de la preparatoria, pero con la sensibilidad artística que había heredado de Carmen. ¿Mañana es la audiencia?, preguntó Diego, su voz ronca por la emoción contenida. Roberto asintió sin mirarlo directamente. A las 10 de la mañana. Diego bajó el último escalón y se quedó de pie en el umbral entre las escaleras y la sala, como si no estuviera seguro de si debía acercarse o mantenerse alejado del conflicto. «Mamá», dijo finalmente, «yo también necesito saber la verdad. En la universidad, algunos compañeros ya están preguntando por qué mis papás no pudieron pagar toda la colegiatura de este semestre. Tuve que pedir una beca de emergencia». Carmen sintió como si cada palabra de sus hijos fuera una puñalada. Se había esforzado tanto por protegerlos, por mantener su sacrificio en secreto, que no había considerado completamente cómo su silencio los estaba afectando. «Mañana», susurró Carmen, su voz apenas audible, «mañana van a entender todo». Roberto soltó una risa amarga. «Mañana. Siempre mañana contigo últimamente». «Bueno, Carmen, mañana será, porque el juez Ramírez va a escuchar mi testimonio, va a ver los estados de cuenta bancarios y va a determinar si realmente eres culpable de apropiación indebida de fondos familiares». ¿Apropiación indebida? Carmen se enderezó, una chispa de indignación encendiéndose en sus ojos. ¿En serio me estás acusando de un delito, Roberto? Técnicamente sí, porque legalmente retirar dinero de una cuenta conjunta sin el consentimiento del otro titular, especialmente en cantidades tan grandes, puede considerarse apropiación indebida. El silencio que siguió
fue interrumpido solo por el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico en la avenida. Carmen miró a cada miembro de su familia. Roberto con su expresión de determinación herida, Sofía con sus ojos llenos de lágrimas y confusión, y Diego con esa mezcla de lealtad filial y necesidad de respuestas que la destrozaba por dentro. «Está bien», dijo finalmente Carmen, su voz adquiriendo una firmeza que no había mostrado en semanas. «Mañana en ese tribunal, frente al juez Ramírez y frente a todos ustedes, voy a abrir mi bolso y van a ver exactamente en qué se gastó cada peso de esos 180,000 pesos». Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo en el primer escalón sin voltearse. «Y Roberto», añadió, su voz cargada de una emoción que no había mostrado durante toda la conversación, «después de mañana vas a entender por qué decidí mantenerlo en secreto. Y vas a entender por qué, a pesar de todo lo que me estás haciendo pasar, no me arrepiento ni un segundo de haber gastado cada peso de ese dinero». Carmen subió las escaleras lentamente, dejando a su familia en un silencio tenso y expectante. En su cuarto cerró la puerta y se dirigió directamente hacia su cómoda. Del cajón inferior sacó una pequeña caja de zapatos que había mantenido oculta durante meses. Con manos temblorosas la abrió y revisó su contenido. Docenas de recibos médicos, estudios de laboratorio, prescripciones y una carpeta manila con documentos que cambiarían completamente la perspectiva de su familia sobre los últimos 8 meses. Afuera, el sol de Guadalajara comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Mañana sería otro día caluroso de julio, pero para la familia Herrera sería el día en que todas las verdades ocultas finalmente saldrían a la luz. Carmen se sentó en el borde de su cama, sosteniendo la caja de zapatos en su regazo, y por primera vez en meses se permitió llorar. No de tristeza o frustración, sino de alivio. Finalmente, después de tanto tiempo cargando sola con el peso de su secreto, podría compartir la verdad con las personas que más amaba en el mundo. El reloj en su mesa de noche marcaba las 7:30 p.m. En menos de 15 horas estaría frente al juez Ramírez y todo su mundo cambiaría para siempre. La mañana del 25 de julio amaneció con una humedad sofocante que hacía que el aire de Guadalajara se sintiera espeso como miel. Carmen había despertado a las 5:30 a.m. después de una noche de sueño fragmentado llena de pesadillas donde se veía a sí misma frente a un juez que la condenaba sin escuchar su testimonio. Se había duchado con agua fría, tratando de calmar los nervios que le hacían temblar las manos, y había elegido cuidadosamente su atuendo. Un traje sastre azul marino que había comprado años atrás para la graduación de Diego de la preparatoria, zapatos negros cerrados y un mínimo de maquillaje que disimulara las ojeras violáceas que rodeaban sus ojos. Su bolso de piel café descansaba sobre la cómoda, más pesado de lo usual. Además de sus documentos personales habituales, ahora contenía la caja de zapatos y todos los papeles que había estado guardando durante meses. Carmen lo había revisado 3 veces durante la madrugada, asegurándose de que cada documento estuviera en orden, de que cada recibo fuera legible, de que toda la evidencia que necesitaría estuviera perfectamente organizada. Abajo, en la cocina, el ambiente era tenso y silencioso. Roberto ya estaba vestido con su traje gris, el mismo que usaba para las reuniones importantes en la fábrica. Bebía café negro de una taza que sostenía con ambas manos, como si necesitara el calor para mantenerse firme en su decisión. Diego estaba sentado en la mesa del desayuno, moviendo distraídamente los huevos revueltos en su plato sin realmente comerlos. Sofía había bajado en pijama, con el cabello alborotado y los ojos hinchados de tanto llorar la noche anterior. «Buenos días».
murmuró Carmen al entrar a la cocina, pero nadie respondió directamente. Roberto levantó la mirada brevemente, asintió casi imperceptiblemente y regresó su atención al café. ¿Quieres que te prepare algo de desayunar, mamá?, preguntó Sofía, su voz ronca pero con un claro intento de normalizar la situación. Solo café, mi amor. No creo que pueda comer nada. Carmen se sirvió café en su taza favorita, una de cerámica azul que Sofía le había regalado el Día de las Madres 2 años atrás. El aroma familiar del café de olla que Roberto preparaba todas las mañanas desde que se casaron le trajo un momento de nostalgia dolorosa por tiempos más simples. «Mamá», Diego finalmente habló, dejando su tenedor sobre el plato. «¿Estás segura de que no quieres decirnos nada antes de ir al tribunal? Sea lo que sea que pase allá, seguimos siendo una familia». Carmen miró a su hijo mayor, viendo en sus ojos la mezcla de madurez prematura y vulnerabilidad que había desarrollado durante los últimos meses de tensión familiar. Diego había sido siempre el mediador entre ella y Roberto, el que trataba de mantener la paz cuando las discusiones se intensificaban. «Diego, hay cosas que son muy difíciles de explicar sin el contexto completo, pero te prometo que en unas horas van a entender todo». Carmen se acercó y puso su mano sobre el hombro de su hijo. «Y sí, seguimos siendo una familia, sin importar lo que pase hoy». Roberto se levantó bruscamente de la mesa, el sonido de la silla contra el piso de mosaico resonando en la cocina silenciosa. «Nos vamos en 20 minutos. El tráfico hacia el centro siempre está pesado a esta hora». Carmen asintió, terminando su café de un trago que le quemó la garganta. «Voy por mi bolso». «Nosotros los acompañamos», declaró Sofía, levantándose también. «No». Roberto se giró hacia sus hijos con una expresión de determinación mezclada con protección paternal. «Ustedes se quedan aquí. Esto es un asunto legal entre su madre y yo». «Papá, no». Sofía se acercó a Roberto tomando su brazo. «Somos parte de esta familia también. Tenemos derecho a estar ahí». «Sofía tiene razón», intervino Diego, levantándose de la mesa. «Si van a discutir el futuro de nuestra familia frente a un juez, queremos estar presentes». Carmen observó la escena con el corazón dividido. Por un lado, quería proteger a sus hijos del drama que estaba a punto de desarrollarse en el tribunal. Por otro lado, sabía que ellos también habían sufrido las consecuencias de su silencio y tenían derecho a conocer la verdad de primera mano. «Está bien», dijo finalmente, «pero van a escuchar cosas que quizás no están preparados para escuchar». Roberto la miró con una expresión de sorpresa e irritación. «Carmen, si hay algo tan grave que nuestros propios hijos no pueden escucharlo, entonces tal vez deberías reconsiderar si realmente quieres que salga a la luz en un tribunal público. No es que sea grave, Roberto, es que es doloroso». Carmen ajustó la correa de su bolso sobre el hombro. «Pero tienes razón, ya es hora de que todos sepan la verdad». El trayecto hasta el tribunal familiar de Zapopan se realizó en el Tsuru blanco de Roberto, con el aire acondicionado luchando contra el calor matutino que ya alcanzaba los 32 grados centígrados. Carmen iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana las calles familiares que tomaba un significado diferente esa mañana. Roberto conducía con la concentración intensa que reservaba para las situaciones más estresantes, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante. En el asiento trasero, Sofía y Diego intercambiaban miradas nerviosas pero no hablaban. El único sonido en el vehículo era el zumbido del motor y el aire acondicionado, creando una burbuja de tensión que parecía volverse más densa con cada kilómetro recorrido. «Ahí está», murmuró Roberto cuando el edificio del tribunal apareció ante ellos. Era una construcción moderna de concreto y cristal, con la bandera mexicana ondeando en el mástil central y varias personas en trajes formales subiendo y bajando por las escaleras principales.
Roberto encontró un lugar de estacionamiento a 2 cuadras del tribunal. Mientras caminaban por las banquetas agrietadas por el calor, Carmen sentía como si cada paso la acercara más a un momento definitivo en su vida. El peso de su bolso le recordaba constantemente la responsabilidad que cargaba de revelar la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. El interior del tribunal era un contraste dramático con el calor exterior. El aire acondicionado funcionaba a máxima capacidad, creando un ambiente frío y formal que hacía eco de cada paso y cada susurro. Los pasillos estaban llenos de familias en diversas etapas de crisis legal, parejas discutiendo en voz baja con sus abogados, niños jugando distraídamente mientras sus padres llenaban formularios y funcionarios judiciales caminando con carpetas llenas de casos similares al suyo. «Familia Herrera», anunció la secretaria del juzgado, una mujer de mediana edad con lentes y una eficiencia que había desarrollado después de años de manejar crisis familiares. «El juez Ramírez lo recibirá en la sala 3. Por favor, tomen asiento y esperen a que los llamen». La sala 3 era más pequeña de lo que Carmen había imaginado. No era el tribunal dramático de las películas, sino una habitación funcional con una mesa larga de madera, sillas de oficina y las paredes decoradas únicamente con el escudo nacional y algunos diplomas enmarcados. El juez Ramírez resultó ser un hombre de unos 55 años, con cabello gris peinado cuidadosamente y una expresión de profesionalismo templado que hablaba de décadas manejando conflictos familiares. «Buenos días, familia Herrera, soy el juez Ramírez y estaré presidiendo esta audiencia de conciliación familiar». Su voz era clara y autoritaria, pero no intimidante. Antes de comenzar, quiero aclarar que el objetivo de esta sesión es encontrar una resolución que beneficie a toda la familia, especialmente considerando que hay menores involucrados. Carmen sintió un nudo en el estómago al escuchar la palabra menores. Aunque Sofía ya tenía 16 años y Diego 19, el sistema legal aún los consideraba parte del núcleo familiar que necesitaba protección. «Señor Herrera», continuó el juez dirigiéndose a Roberto, «usted ha presentado una demanda por apropiación indebida de fondos familiares contra su esposa. ¿Puede explicarme brevemente los hechos que lo llevaron a tomar esta decisión?» Roberto se enderezó en su silla, su postura rígida reflejando la tensión de los últimos meses. «Su señoría, durante los últimos 8 meses he notado movimientos extraños en nuestra cuenta de ahorros familiar. Retiros grandes, realizados por mi esposa, sin mi conocimiento ni consentimiento. Al revisar los estados de cuenta, descubrí que había retirado un total de 184,000 pesos. ¿184,000 pesos? El juez levantó una ceja, haciendo una anotación en su libreta. «Esa es una cantidad considerable. ¿Y usted, señora Herrera, reconoce haber retirado esa cantidad?» Carmen respiró profundamente, sintiendo las miradas de toda su familia sobre ella. «Sí, su señoría. Reconozco haber retirado esa cantidad de dinero de nuestra cuenta de ahorros». Un silencio tenso llenó la habitación. Roberto cerró los ojos por un momento, como si escuchar la confirmación de labios de Carmen hubiera sido un golpe físico. Sofía y Diego intercambiaron miradas de sorpresa y dolor. «Sin embargo», continuó Carmen, su voz volviéndose más firme, «tengo documentación completa que justifica cada peso que retiré y puedo demostrar que cada centavo fue gastado pensando en el bienestar de mi familia». El juez Ramírez se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. «¿Qué tipo de documentación, señora Herrera?» Carmen miró directamente a Roberto antes de responder. «Recibos médicos, su señoría, estudios de laboratorio, consultas especializadas, tratamientos. Todo relacionado con una condición médica que he estado manejando durante los últimos 8 meses». «¿Una condición médica?».
Roberto se giró completamente hacia Carmen, su expresión cambiando de acusación a confusión. ¿Qué condición médica? ¿Por qué no me dijiste nada? Carmen sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero las contuvo. Porque no quería que te preocuparas, porque pensé que podía manejarlo sola, porque... Su voz se quebró ligeramente, porque tenía miedo. Sofía se levantó de su silla impulsivamente. «Mamá, ¿estás enferma? ¿De qué estás hablando?» El juez Ramírez golpeó suavemente su martillo sobre la mesa. «Por favor, mantengan el orden. Señora Herrera, ¿podría mostrarme esa documentación?» Carmen abrió su bolso con manos temblorosas y sacó la caja de zapatos que había cargado como un secreto durante tanto tiempo. La colocó sobre la mesa frente al juez y luego miró a cada miembro de su familia antes de abrirla. «En enero de este año», comenzó Carmen, su voz apenas un susurro, «durante mi chequeo médico anual, el doctor Mendoza encontró algo irregular en mis estudios de sangre». Roberto se había puesto pálido. ¿Qué tipo de irregularidad? Carmen abrió la caja y sacó el primer documento, un reporte de laboratorio con el membrete del Hospital Civil de Guadalajara. Mis niveles de glucosa estaban extremadamente altos, mucho más altos de lo normal. El doctor me envió inmediatamente con un endocrinólogo. «¿Diabetes?», preguntó Diego, su voz apenas audible. «Eso pensamos al principio», Carmen continuó, sacando más documentos de la caja. «Pero los estudios adicionales mostraron algo más complicado, una resistencia a la insulina severa, combinada con problemas en la tiroides y otras complicaciones». El juez Ramírez examinaba cada documento que Carmen colocaba sobre la mesa. «Veo consultas con múltiples especialistas. Endocrinólogo, cardiólogo, nefrólogo. Señora Herrera, esto representa un tratamiento médico bastante extenso». «Sí, su señoría, porque lo que inicialmente parecía diabetes tipo 2 resultó ser un síndrome metabólico complejo que requería tratamiento inmediato y agresivo». Roberto se había acercado a la mesa, leyendo por encima del hombro del juez los documentos médicos. «Carmen, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?» Carmen finalmente lo miró directamente, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Porque sabía que te ibas a preocupar tanto, que no ibas a poder concentrarte en tu trabajo. Porque sabía que ibas a querer acompañarme a cada cita, y no podíamos permitirnos que faltaras tanto al trabajo, porque tenía miedo de que me vieras como una carga». «Una carga». La voz de Roberto se quebró completamente. «Carmen, eres mi esposa. Llevamos 18 años casados. ¿Cómo puedes pensar que te vería como una carga?» Sofía se había acercado también, tomando uno de los recibos médicos con manos temblorosas. «Mamá, este recibo es del Hospital San Javier. Es de marzo. Son 15,000 pesos por una hospitalización de 3 días. Tuve una crisis hipertensiva», explicó Carmen suavemente. «Mi presión arterial se disparó tanto que el doctor pensó que podía tener un infarto. Me internaron para estabilizarme y ajustar mi medicación». Diego había tomado otro documento. «Este es del Instituto Jalisciense de Cardiología. 22,000 pesos por estudios del corazón, porque la presión alta y los problemas metabólicos estaban afectando mi corazón. Necesitaba hacerme un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, estudios de las arterias». El juez Ramírez había estado sumando mentalmente las cantidades. «Señora Herrera, estos documentos suman exactamente 184,000 pesos. Cada retiro que hizo de la cuenta familiar corresponde exactamente con un gasto médico documentado». Roberto se había dejado caer en su silla con el rostro entre las manos. «Dios mío, Carmen, ¿todo este tiempo has estado lidiando con esto sola?» «No completamente sola». Carmen sacó el último documento de la caja. «La doctora Ruiz, mi endocrinóloga, me explicó que con el tratamiento adecuado todos estos problemas se pueden controlar.
pero requería medicamentos muy caros que el Seguro Social no cubre completamente, y consultas privadas porque los tiempos de espera en el IMSS eran demasiado largos. Sofía se había acercado a su madre y la abrazaba fuertemente. «Mamá, ¿por qué pensaste que no podías decirnos, somos tu familia?» «¿Por qué?» Carmen acarició el cabello de su hija. «Porque ya tenían suficientes preocupaciones. Diego con la universidad, tú con la preparatoria, papá con la presión en el trabajo. No quería añadir más estrés a sus vidas». El juez Ramírez cerró la carpeta de documentos y se reclinó en su silla. «Señor Herrera, después de revisar esta evidencia, es claro que su esposa no cometió apropiación indebida. Cada peso que retiró fue utilizado para gastos médicos legítimos y necesarios». Roberto levantó la cabeza, sus ojos rojos por las lágrimas que había estado conteniendo. «Carmen, perdóname. Perdóname por no haberme dado cuenta de que estabas sufriendo, por haberte acusado sin saber la verdad». «Señor Herrera», intervino el juez, «aunque entiendo su reacción inicial, es importante que comprenda que en un matrimonio, especialmente cuando hay problemas de salud, la comunicación es fundamental». «Tiene razón, su señoría. Completamente». Carmen tomó las manos de Roberto entre las suyas. «Yo también debo pedirte perdón. Debí haberte dicho desde el principio. Pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad solo estaba haciendo que las cosas fueran más difíciles para todos». Diego se acercó y puso sus manos sobre los hombros de sus padres. «¿Pero ahora estás bien, mamá? ¿Los tratamientos están funcionando?» Carmen sonrió por primera vez en meses, una sonrisa genuina llena de alivio. «Sí, mi amor. La doctora Ruiz dice que mis niveles se han estabilizado mucho. Todavía necesito medicación y chequeos regulares, pero el pronóstico es muy bueno si mantengo el tratamiento». El juez Ramírez golpeó suavemente su martillo. «En vista de la evidencia presentada, declaro que no hay caso de apropiación indebida. Los fondos fueron utilizados legítimamente para gastos médicos familiares. Sin embargo, recomiendo encarecidamente que busquen terapia familiar para mejorar su comunicación». Roberto se levantó y extendió su mano hacia el juez. «Gracias, su señoría. Y tiene razón sobre la terapia. Claramente necesitamos aprender a comunicarnos mejor». Mientras salían del tribunal, el sol de mediodía golpeaba implacable sobre Guadalajara, pero para la familia Herrera, la carga emocional que habían cargado durante meses finalmente se había aliviado. Carmen caminaba entre Roberto y sus hijos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no tenía que cargar sus secretos sola. «Mamá», dijo Sofía mientras caminaban hacia el estacionamiento, «prométeme que nunca más vas a tratar de protegernos ocultándonos algo tan importante». Carmen se detuvo y miró a cada miembro de su familia. «Te lo prometo, mi amor. Les prometo a todos que de ahora en adelante enfrentaremos todo juntos como familia». Roberto puso su brazo alrededor de los hombros de Carmen. «Y yo prometo que nunca más voy a acusar sin tener toda la información. Carmen, perdóname por haberte hecho pasar por esto». Mientras subían al carro para regresar a casa, Carmen sintió como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. El aire acondicionado del vehículo ya no se sentía artificial y frío, sino refrescante y reconfortante. Por primera vez en meses, el futuro no parecía una carga imposible de manejar, sino una oportunidad para reconstruir la confianza que había estado al borde de perderse para siempre. El trayecto de regreso a casa fue completamente diferente al de la mañana. Ahora había conversación, preguntas sobre su salud, planes para acompañarla a las próximas citas médicas y, sobre todo, había perdón y comprensión mutua. Carmen miró por la ventana las mismas calles que había recorrido esa mañana, pero ahora se veían diferentes.
Ya no eran el camino hacia un juicio aterrador, sino el camino de regreso a casa, donde su familia podría comenzar a sanar las heridas que los secretos y la falta de comunicación habían creado. De regreso en casa, la atmósfera había cambiado completamente. El aire acondicionado que antes parecía crear una barrera artificial entre la familia, ahora proporcionaba el refugio necesario para una conversación que había sido postergada durante demasiado tiempo. Carmen se había cambiado el traje formal por una blusa ligera de algodón y unos pantalones cómodos, pero mantenía su bolso cerca, sabiendo que aún quedaban documentos por mostrar y verdades por revelar. La familia se reunió en la sala, pero esta vez la configuración era diferente. En lugar de la tensión defensiva de días anteriores, se habían acomodado en un círculo íntimo. Roberto y Carmen en el sofá principal, con Sofía sentada en el suelo, recargada contra las piernas de su madre, y Diego en el sillón individual, acercado lo más posible al grupo familiar. «Mamá», comenzó Diego, su voz cargada de una preocupación madura que contrastaba con sus 19 años. «En el tribunal solo vimos los recibos y los gastos, pero no entendemos realmente qué ha estado pasando contigo estos meses. ¿Cómo es que no nos dimos cuenta de que estabas enferma?» Carmen acarició suavemente el cabello de Sofía mientras organizaba sus pensamientos. Durante meses había perfeccionado el arte de ocultar su condición, y ahora debía deshacerse de todas esas defensas cuidadosamente construidas. «Fue muy gradual al principio», explicó Carmen, su voz adquiriendo un tono reflexivo. «¿Recuerdan que durante el año pasado comencé a quejarme de que me sentía muy cansada? Ustedes bromeaban diciendo que era porque ya estaba llegando a los 40 y pico». Roberto frunció el ceño, claramente recordando. «Pensé que era estrés del trabajo. En la oficina donde trabajas siempre ha habido mucha presión, especialmente cuando el señor Vázquez se enfermó y tuviste que tomar responsabilidades extra». «Sí, todos pensamos eso, incluso yo». Carmen se levantó y se dirigió a la ventana que daba al pequeño jardín trasero, donde las plantas de bugambilia luchaban contra el calor de julio. Pero el cansancio se fue intensificando. Había días en que me levantaba sintiéndome como si no hubiera dormido nada. Me dolía todo el cuerpo, especialmente las articulaciones. Sofía se giró para mirar a su madre. «Yo recuerdo que empezaste a tomar muchas siestas los fines de semana. Papá decía que era porque trabajabas demasiado entre semana». «Las siestas se volvieron una necesidad, no un lujo», continuó Carmen, regresando al sofá. «Pero lo que realmente me alarmó fue cuando comencé a tener problemas con la vista. Las letras se veían borrosas, especialmente cuando trabajaba en la computadora. Y tenía mucha sed, todo el tiempo». Diego se inclinó hacia adelante. «¿Sed todo el tiempo?» «Bebía litros de agua al día, pero nunca se me quitaba la sensación de sequedad en la boca. Y por las noches tenía que levantarme al baño cada hora». Su papá pensaba que era porque bebía mucha agua, pero yo sabía que algo estaba mal. Roberto tomó la mano de Carmen, entrelazando sus dedos con los de ella. «¿Por qué no me dijiste que estabas preocupada? Podríamos haber ido juntos al doctor desde el principio». Carmen miró directamente a los ojos de su esposo. Esos ojos café que conocía desde que tenía 23 años. «Porque tenías tanta presión en la fábrica. Recuerdan que a principios de año hubo rumores de recortes de personal. Roberto trabajaba horas extra casi todos los días. Llegaba a casa agotado y estresado. No quería añadir más preocupaciones a su vida». «Mamá», intervino Sofía, con una mezcla de reproche y comprensión en su voz, «pero nosotros también nos habríamos preocupado por ti si hubiéramos sabido». «Lo sé, mi amor, pero ustedes también tenían sus propias presiones. Diego con los exámenes finales de la preparatoria y las aplicaciones para la universidad, tú con todas las actividades de la escuela y tus clases de danza». Carmen suspiró profundamente.
Pensé que podía manejar yo sola las consultas médicas hasta tener un diagnóstico claro. Carmen se levantó nuevamente y fue por su bolso, sacando una carpeta manila que no había mostrado en el tribunal. Pero lo que no les conté en el juzgado es que los primeros estudios fueron solo el comienzo de algo mucho más complicado. Abrió la carpeta y sacó un documento que tenía el membrete del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente. Cuando el doctor Mendoza vio mis resultados de glucosa, inmediatamente me refirió con la doctora Ruiz, la endocrinóloga. Pero ella quiso hacer estudios más profundos. Roberto examinó el documento. Este estudio está fechado en febrero. ¿Qué tipo de estudios? Una curva de tolerancia a la glucosa, estudios de función tiroidea, análisis de cortisol, estudios de función renal. Carmen enumeró cada examen como si fuera una letanía que había memorizado. La doctora Ruiz sospechaba que no era diabetes simple, sino algo llamado síndrome metabólico. ¿Qué es eso exactamente?, preguntó Diego. Carmen regresó a su lugar en el sofá, pero esta vez se sentó más cerca de Roberto. Es cuando varios sistemas del cuerpo comienzan a fallar al mismo tiempo. La resistencia a la insulina, problemas de tiroides, presión arterial alta, niveles altos de colesterol y triglicéridos, todo conectado y empeorándose mutuamente. Sofía había palidecido ligeramente. ¿Eso es grave, mamá? Puede ser muy grave si no se trata adecuadamente, respondió Carmen honestamente. Puede llevar a diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, problemas renales, incluso derrames cerebrales. El silencio que siguió fue pesado, lleno del peso de la revelación. Roberto apretó la mano de Carmen más fuerte. ¿Y por eso necesitabas todos esos tratamientos caros? Exactamente. La doctora Ruiz me explicó que el tratamiento más efectivo requería una combinación de medicamentos que no están completamente cubiertos por el Seguro Social. Metformina para la resistencia a la insulina, medicamentos para la tiroides, antihipertensivos específicos y suplementos especializados. Carmen sacó otro documento de la carpeta. Este es mi régimen de medicamentos actual. Son 6 diferentes que debo tomar a horas específicas del día. Diego leyó la lista con asombro. Mamá, algunos de estos medicamentos cuestan más de 2,000 pesos al mes cada uno. Sí, y ese era solo el costo de los medicamentos. También necesitaba consultas mensuales con la endocrinóloga, estudios de laboratorio cada 6 semanas para monitorear cómo estaba respondiendo al tratamiento y consultas con otros especialistas cuando surgieron complicaciones. Roberto se había puesto de pie y comenzaba a caminar por la sala, una costumbre que tenía cuando estaba procesando información compleja. Carmen, ¿cuándo supiste exactamente qué tan grave era tu condición? Carmen sacó otro documento, con fecha de marzo. Cuando tuve la crisis hipertensiva que mencioné en el tribunal, una mañana me desperté con un dolor de cabeza tan intenso que pensé que me iba a desmayar. Cuando me tomé la presión en la farmacia de la esquina, el aparato marcaba 190/120. Sofía se llevó las manos a la boca. «Mamá, ¿y qué hiciste?» Fui directamente al Hospital San Javier. El doctor de urgencias me dijo que había llegado justo a tiempo, que si hubiera esperado unas horas más, podría haber tenido un infarto o un derrame. Roberto se detuvo en seco. «Estuviste en el hospital en marzo y no me dijiste. Carmen, ¿cómo pudiste ocultar algo así?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. «Le dije al trabajo que tenía una infección estomacal. A ustedes les dije que tenía que quedarse a cuidar a mi tía Esperanza, que supuestamente se había caído. Durante 3 días, mientras estaba internada, inventé excusas y mentiras para que no se preocuparan». Diego se acercó a su madre y se sentó en el brazo del sofá. «Mamá, debiste estar tan asustada y tan sola». «Estaba aterrorizada», admitió Carmen.
no solo por mi salud, sino por lo que pasaría con ustedes si algo me sucedía. Y estaba aterrorizada de que si Roberto se enteraba, se preocuparía tanto que podría afectar su trabajo, justo cuando la situación en la fábrica era tan inestable. Roberto regresó al sofá y tomó ambas manos de Carmen entre las suyas. Carmen, mírame. Durante 18 años de matrimonio hemos enfrentado todo juntos. Cuando Diego nació con problemas respiratorios y estuvo en la incubadora 2 semanas, lo enfrentamos juntos. Cuando perdiste el embarazo hace 6 años, lo superamos juntos. Cuando mi papá murió y tuvimos que ayudar económicamente a mi mamá, lo resolvimos juntos. ¿Por qué pensaste que esto sería diferente? Carmen se quebró completamente, sollozando con una intensidad que había estado conteniendo durante meses. Porque esta vez el problema era yo. Siempre habíamos enfrentado problemas externos juntos, pero nunca había sido yo la que estaba rota, la que necesitaba ser cuidada, la que iba a ser una carga económica y emocional para la familia. Sofía se levantó inmediatamente y abrazó a su madre por detrás. Mamá, tú no eres una carga, nunca podrías ser una carga para nosotros. Pero los 180,000 pesos que gasté eran para nuestros planes futuros, continuó Carmen entre sollozos. Era el dinero para la casa nueva, para los estudios de Diego, para el futuro de Sofía, y yo lo gasté en mí, en mis problemas. Roberto se arrodilló frente a Carmen, tomando su rostro entre sus manos. Carmen, escúchame bien. Tu salud no es un gasto, es la inversión más importante que podemos hacer. Sin ti, ninguno de esos otros planes importa. Sin ti, no hay familia que proteger. Diego puso su mano en el hombro de su padre. Papá tiene razón, mamá. Podemos conseguir préstamos para la universidad, podemos esperar para la casa nueva, pero no podemos reemplazarte a ti. Carmen miró a cada miembro de su familia a través de sus lágrimas. Pero había días en que me sentía tan culpable. Cuando veía a Roberto llegar cansado del trabajo y sabía que parte de su sueldo se estaba yendo en mis medicamentos. Cuando Diego tuvo que pedir esa beca de emergencia porque no pudimos pagar toda su colegiatura de un solo pago. Mamá. Diego se arrodilló también frente a ella. Esa beca de emergencia fue una de las mejores cosas que me pasaron. Me ayudó a desarrollar independencia y me hizo apreciar más mi educación. No fue un sacrificio, fue una lección de vida. Sofía se había sentado en el suelo frente a su madre, y yo nunca necesité nada que no tuviéramos. Tengo todo lo que necesito, y lo más importante que necesito es que tú estés bien y feliz. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Hay algo más que necesitan saber. Algo que hace que todo este secreto sea aún más complicado. Roberto se enderezó ligeramente. ¿Qué más, Carmen? Carmen regresó a su bolso y sacó una última carpeta. Está mucho más delgada que las anteriores. En abril, cuando los medicamentos comenzaron a hacer efecto y mis niveles se estabilizaron, la doctora Ruiz me dio noticias inesperadas. Abrió la carpeta y sacó un documento que tenía el membrete de un laboratorio de análisis clínicos. Mis estudios habían mejorado tanto que me dijo que si continuaba con el tratamiento y hacía algunos cambios en mi estilo de vida, podría reducir significativamente la medicación en 6 meses. Diego examinó el documento. Mamá, estos números se ven mucho mejor que los primeros estudios que vimos. Sí, la doctora Ruiz dice que respondí excepcionalmente bien al tratamiento. Pero también me dijo algo más. Carmen miró directamente a Roberto. Me preguntó si había tenido mucho estrés emocional durante los últimos meses, porque el estrés puede hacer que el síndrome metabólico sea más difícil de controlar. Roberto comprendió inmediatamente la implicación. El estrés de mantener el secreto estaba empeorando tu condición. Exactamente.
Y durante las últimas 3 semanas, desde que comenzaste a sospechar de los retiros bancarios, mis niveles de presión arterial han estado subiendo otra vez. El estrés de las acusaciones, de mantener el secreto, de ver cómo nuestra familia se fracturaba. Carmen tomó una respiración profunda. La doctora Ruiz me advirtió que si no resolvía la situación pronto, podría tener otra crisis. Sofía se había puesto pálida. ¿Por eso decidiste finalmente decir la verdad? ¿Porque estaba afectando tu salud otra vez? Parcialmente, pero principalmente porque me di cuenta de que al tratar de protegerlos, en realidad estaba lastimando a la familia que tanto quería proteger. Carmen miró a cada uno de sus familiares. Estos últimos días, viendo cómo Roberto me miraba con desconfianza, viendo cómo ustedes dos estaban confundidos y dolidos, me di cuenta de que había cometido un error terrible. Roberto se sentó de nuevo en el sofá, atrayendo a Carmen hacia él. Los dos cometimos errores, Carmen. Yo debería haber notado que algo estaba mal. Debería haber prestado más atención a tu cansancio, a tus cambios de humor, a las señales que probablemente estabas dando sin darte cuenta. ¿Qué señales?, preguntó Diego. Roberto reflexionó por un momento. Ahora que lo pienso, Carmen comenzó a comer menos, especialmente dulces y carbohidratos. Pensé que estaba haciendo dieta. Y comenzó a salir a caminar todas las mañanas antes del trabajo, lo cual era inusual en ella. Carmen asintió. La doctora Ruiz me había recomendado cambios en la dieta y ejercicio como parte del tratamiento. Pero cuando ustedes me preguntaban por qué estaba haciendo esos cambios, yo inventaba excusas sobre querer verme mejor o sentirme más joven. Sofía se había acurrucado contra su madre nuevamente. Mamá, prométeme que de ahora en adelante nos vas a decir cuando algo esté mal, aunque sea algo pequeño. Te lo prometo, mi amor. Pero también quiero que ustedes me prometan algo. Carmen los miró a todos seriamente. Prométanme que si alguno de ustedes tiene un problema, no van a tratar de manejarlo solos para proteger al resto de la familia. Prométanme que vamos a ser honestos entre nosotros, sin importar qué tan difícil sea la conversación. Te lo prometo, dijeron los tres al unísono. Roberto se levantó y se dirigió a la cocina. Voy a preparar café para todos. Creo que necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar todo esto de aquí en adelante. Mientras Roberto preparaba el café, Carmen organizó todos los documentos médicos en orden cronológico sobre la mesa de centro. Sofía y Diego se sentaron en el suelo, examinando cada recibo y cada resultado del laboratorio, haciendo preguntas y comenzando a entender realmente la magnitud de lo que su madre había estado enfrentando sola. Mamá, dijo Diego, sosteniendo un recibo del cardiólogo, ¿tienes tu próxima cita programada? Sí, la próxima semana con la doctora Ruiz. Y en 2 semanas con el cardiólogo para una evaluación de seguimiento. Sofía levantó la vista de los documentos. Podemos acompañarte. Quiero conocer a la doctora Ruiz y entender mejor tu tratamiento. Carmen sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro por primera vez en meses. Me encantaría que me acompañaran. Roberto regresó con una bandeja de café y se sentó de nuevo con su familia. Carmen, quiero que sepas que de ahora en adelante voy a estar involucrado en todas tus citas médicas. Quiero hablar con la doctora Ruiz, quiero entender tu medicación y quiero asegurarme de que tengas todo el apoyo que necesitas. ¿Y qué pasa con el dinero?, preguntó Diego prácticamente. Los tratamientos van a continuar, ¿verdad? Carmen asintió. Sí, probablemente por varios años más, aunque la doctora Ruiz espera que eventualmente pueda reducir algunos medicamentos. Roberto tomó un sorbo de su café, pensativo. Bueno, tenemos que reorganizar nuestro presupuesto familiar. Los gastos médicos de Carmen son una prioridad absoluta. Podemos posponer la casa nueva, puedo investigar si hay opciones de trabajo de medio tiempo para los fines de semana. Papá, interrumpió Diego, yo también puedo contribuir.
Puedo buscar un trabajo de medio tiempo que no interfiera con mis estudios. Y yo puedo cuidar más la casa para que mamá pueda descansar más, añadió Sofía. Carmen los miró a todos con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y alivio. No saben lo que significa para mí escuchar esto. Durante meses me sentí como si estuviera robándoles su futuro. Carmen, Roberto tomó su mano. Nuestro futuro no vale nada si tú no estás en él. Somos una familia, y las familias se cuidan mutuamente. El resto de la tarde transcurrió en una conversación continua y sanadora. Carmen explicó cada aspecto de su tratamiento, desde los efectos secundarios de los medicamentos hasta las modificaciones en su dieta. Roberto habló sobre sus propios miedos y estrés en el trabajo, admitiendo que había estado tan concentrado en sus preocupaciones laborales que había perdido de vista las necesidades de su esposa. Diego compartió sus propias presiones académicas y económicas, explicando cómo la beca de emergencia realmente lo había ayudado a madurar y valorar más su educación. Sofía habló sobre las conversaciones incómodas que había tenido en la escuela cuando sus compañeras preguntaban sobre los problemas familiares y cómo había deseado tener respuestas honestas para poder defenderse. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, la familia Herrera había comenzado un proceso de sanación que sabían tomaría tiempo, pero que ahora enfrentarían juntos. Los secretos que habían amenazado con destruir su unidad familiar se habían convertido en la base para una comunicación más profunda y honesta. Carmen miró a su alrededor, a su familia reunida en la sala, que había sido testigo de tanta tensión durante los últimos meses, y sintió una paz que no había experimentado desde que comenzó todo este ordeal. El aire acondicionado seguía funcionando, creando su burbuja de frescura contra el calor del verano jalisciense, pero ahora se sentía como un refugio compartido, no como una barrera entre ella y el mundo exterior. Por primera vez en 8 meses, Carmen Herrera se durmió esa noche sin el peso aplastante de los secretos. Y por primera vez, en 3 semanas, Roberto se durmió sin la amargura de la desconfianza. Sus hijos, en sus respectivos cuartos, durmieron con la tranquilidad de una familia que había enfrentado su mayor crisis y había salido más unida que antes. 3 semanas después del día en el tribunal, la casa de la familia Herrera había tomado una nueva rutina. El calor de agosto en Guadalajara era aún más intenso que el de julio, con temperaturas que alcanzaban los 35 grados centígrados al mediodía, pero dentro de la casa, el ambiente emocional era completamente diferente. Las ventanas estaban abiertas durante las mañanas temprano para permitir que entrara el aire fresco, y el aire acondicionado funcionaba de manera más moderada, creando una atmósfera de comodidad sin la sensación artificial de aislamiento que había prevalecido durante los meses de crisis. Carmen se despertaba cada mañana a las 6:30, no por ansiedad como había sido su costumbre durante los últimos meses, sino por una rutina saludable que había establecido con la supervisión de la doctora Ruiz. Su nueva rutina matutina incluía tomar sus medicamentos con un desayuno balanceado, revisar sus niveles de glucosa con el medidor que ahora mantenía abiertamente en la mesa del comedor y una caminata de 30 minutos por el parque de la colonia antes de irse al trabajo. La mañana del 15 de agosto, mientras Carmen preparaba su medidor de glucosa, Roberto bajó las escaleras ya vestido para el trabajo. Durante las últimas 3 semanas había ajustado su horario para desayunar con Carmen y acompañarla en sus caminatas matutinas cuando su turno se lo permitía. ¿Cómo amaneciste hoy, mi amor?, preguntó Roberto, acercándose para darle un beso en la frente antes de revisar el resultado del medidor de glucosa. Muy bien, 98 miligramos.
respondió Carmen, mostrándole el aparato. La doctora Ruiz va a estar muy contenta. Es la tercera semana consecutiva que mantengo niveles normales. Roberto sonrió mientras se servía café. ¿Y cómo te sientes realmente? No solo los números, sino tú. Carmen reflexionó por un momento mientras anotaba su nivel de glucosa en el cuaderno que ahora llevaba religiosamente. Me siento ligera, como si hubiera estado cargando un peso enorme y finalmente pudiera respirar profundamente. Sofía apareció en la cocina, ya vestida para la escuela con su uniforme de la preparatoria. A las 6:45 am ya estaba completamente despierta y organizada, un cambio notable de su comportamiento durante los meses de tensión familiar, cuando solía llegar tarde y desorganizada a clases. «Buenos días, familia», dijo alegremente, dándole un beso en la mejilla a cada uno de sus padres. «Mamá, ¿ya te tomaste todos los medicamentos?» Carmen le mostró los pequeños recipientes de pastillas que había organizado la noche anterior. «Todos tomados con el desayuno, tal como me lo recomendó la doctora». «Perfecto. ¿Y papá, tienes tu almuerzo preparado?» Roberto levantó una pequeña lonchera térmica. «Tu mamá me preparó ensalada de pollo con vegetales. Dice que necesito comer más saludable para apoyarla en su nueva dieta». La transformación en la dinámica familiar era evidente en estos pequeños intercambios. Donde antes había tensión y silencios incómodos, ahora había atención mutua y cuidado genuino. Los roles habían evolucionado. Carmen ya no se sentía como una carga que debía ocultar sus necesidades. Roberto ya no cargaba solo con las presiones económicas y los hijos habían asumido responsabilidades apropiadas para su edad sin sacrificar su educación o bienestar. Diego bajó las escaleras con una sonrisa y una energía que había estado ausente durante meses. «Buenos días, familia hermosa. ¿Listos para otro día fantástico?» Su buen humor era contagioso y genuino. Desde que había comenzado a trabajar los fines de semana en una tienda de deportes cerca de la universidad, había encontrado un equilibrio entre contribuir económicamente a la familia y mantener sus responsabilidades académicas. Más importante aún, se había sentido incluido y valorado en las decisiones familiares, lo que había aumentado significativamente su autoestima y sentido de propósito. «¿Cómo va tu proyecto de administración, Diego?», preguntó Carmen mientras terminaba de preparar el desayuno. «Muy bien, mamá. De hecho, mi profesor quedó tan impresionado con mi análisis del presupuesto familiar que me pidió que lo presente a toda la clase la próxima semana». Roberto levantó una ceja con interés. «¿Hiciste un análisis de nuestro presupuesto familiar para la escuela?». Diego asintió con entusiasmo. «Sí, pero obviamente cambié todos los nombres y datos específicos para proteger nuestra privacidad. Analicé cómo una familia de clase media puede reorganizar sus finanzas cuando aparecen gastos médicos inesperados y las estrategias que pueden usar para mantener estabilidad económica sin sacrificar necesidades básicas». Carmen se detuvo en medio de servir el desayuno, claramente emocionada. «¿En serio usaste nuestra situación como caso de estudio?». «Con todo respeto y de manera académica, sí. Mostré cómo la comunicación honesta entre los miembros de la familia puede transformar una crisis financiera en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento familiar». Sofía aplaudió suavemente. «Qué inteligente, hermano. ¿Y qué dijeron tus compañeros?». Muchos se identificaron porque sus familias también han pasado por crisis similares. Algunos por problemas médicos, otros por pérdida de empleo, otros por emergencias familiares. Me di cuenta de que no somos los únicos que hemos enfrentado este tipo de desafíos. Roberto se acercó a Diego y puso su mano en el hombro de su hijo. «Estoy orgulloso de ti, hijo, no solo por tu trabajo académico, sino por cómo has manejado toda esta situación familiar». La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de la casa. Carmen respondió y, después de una breve conversación, colgó con una sonrisa.
Era la doctora Ruiz. Quiere verme esta tarde para revisar mis últimos estudios de laboratorio. Dice que tiene noticias muy buenas. Roberto inmediatamente verificó su horario. ¿A qué hora es la cita? Puedo pedir permiso en la fábrica para acompañarte. A las 4:30. ¿Estás seguro de que puedes faltar al trabajo? Carmen, hemos hablado de esto. Tu salud es prioridad absoluta. Además, el supervisor Martínez me dijo que podía ajustar mi horario cuando tuvieras citas médicas importantes. Sofía levantó la mano como si estuviera en clase. ¿Puedo ir también? Salgo de clases a las 2:30 y puedo tomar el camión para encontrarme con ustedes en el hospital. Diego consultó su reloj. Yo no puedo ir hoy porque tengo un examen, pero quiero que me cuenten todo cuando regresen. Carmen miró a su familia con una mezcla de asombro y gratitud. Hace 3 meses iba sola a todas mis citas médicas, inventando excusas sobre por qué llegaba tarde del trabajo. Ahora tengo más apoyo del que pensé que era posible. Así es como debería haber sido desde el principio, dijo Roberto firmemente. Somos una familia, y las familias enfrentan los desafíos juntas. Después del desayuno, cada miembro de la familia se preparó para sus actividades del día. Carmen y Roberto caminaron juntos hacia sus respectivos trabajos, disfrutando de los 15 minutos de conversación matutina que se habían convertido en una tradición preciada. Durante estas caminatas, habían comenzado a planificar no solo los aspectos prácticos de la vida familiar, sino también sus sueños y objetivos a largo plazo. Carmen, dijo Roberto mientras caminaban por la avenida principal, he estado pensando en algo que me comentaste la semana pasada sobre querer cambiar de trabajo. Carmen ajustó la correa de su bolso, el mismo bolso de piel café que había cargado el peso de sus secretos durante tantos meses, pero que ahora simplemente contenía sus medicamentos organizados y sus documentos médicos actualizados. Sí, he estado considerándolo. El estrés en la oficina del señor Vázquez ha sido muy intenso desde que él regresó de su licencia médica. Y la doctora Ruiz me ha explicado que el estrés laboral puede afectar significativamente mi síndrome metabólico. ¿Has pensado en qué tipo de trabajo te gustaría hacer? Carmen sonrió. Curiosamente, sí. Durante todas esas horas, en salas de espera de hospitales y consultorios, tuve mucho tiempo para pensar. Me di cuenta de que me gustaría trabajar en algo relacionado con ayudar a otras personas que están pasando por problemas de salud. Roberto se detuvo en la esquina donde se separaban para ir a sus respectivos trabajos. ¿En serio? ¿Cómo qué? Hay un programa en el hospital donde entrenan a personas para ser coordinadoras de pacientes. Ayudan a la gente a navegar el sistema de salud, a entender sus diagnósticos, a organizarse con sus medicamentos y citas. Básicamente, ayudan a otros a evitar la confusión y el estrés que yo experimenté. Roberto tomó las manos de Carmen entre las suyas. Eso suena perfecto para ti. Tienes la experiencia personal y siempre has sido excelente ayudando a otros a organizarse. ¿Realmente crees que sería una buena decisión? El salario inicial sería un poco menor que lo que gano ahora. Carmen, si ese trabajo te haría más feliz y reduciría tu estrés, entonces vale la pena la diferencia salarial. Además, Diego está contribuyendo ahora con su trabajo de fin de semana, y yo he estado explorando oportunidades de trabajo extra en la fábrica. Se despidieron con un beso, algo que no habían hecho consistentemente en meses, y cada uno se dirigió a su trabajo con una sensación de propósito y conexión que había estado ausente durante tanto tiempo. En el trabajo, Carmen se encontró revisando discretamente la información sobre el programa de coordinadoras de pacientes en el hospital. Durante su hora de almuerzo, había comenzado a investigar los requisitos de capacitación y las oportunidades disponibles. Su experiencia como paciente, combinada con sus habilidades administrativas,
parecían encajar perfectamente con el perfil que buscaban. Mientras tanto, Roberto en la fábrica había tenido una conversación con su supervisor sobre la posibilidad de trabajar turnos adicionales los sábados. La empresa había recibido varios contratos nuevos y necesitaban personal experimentado para los fines de semana. El ingreso extra sería exactamente lo que necesitaban para cubrir cómodamente los gastos médicos continuos de Carmen y aún mantener sus metas de ahorro familiar. A las 4:15 p.m., Carmen y Roberto se encontraron en el estacionamiento del Hospital de Especialidades. Sofía llegó en el autobús escolar exactamente a las 4:25, corriendo ligeramente para llegar a tiempo, pero con una sonrisa en el rostro que mostraba su emoción por participar en esta cita médica importante. ¿Están listos para conocer a la famosa doctora Ruiz?, preguntó Sofía mientras entraban al edificio. Carmen rió. No sé por qué digo famosa. Para ustedes va a ser la primera vez que la ven. Es famosa para nosotros porque ha sido tu ángel guardián durante todos estos meses, respondió Roberto. Quiero agradecerle personalmente por haber cuidado tan bien de mi esposa. La sala de espera del consultorio de endocrinología estaba llena de pacientes de todas las edades, desde niños con diabetes tipo 1 hasta adultos mayores con diversos trastornos hormonales. Carmen se sintió cómoda en este ambiente que se había vuelto familiar, pero ahora tenía la nueva experiencia de no estar sola. Señora Carmen Herrera, llamó la enfermera desde la puerta del consultorio. Los tres se levantaron juntos, pero Carmen dudó por un momento. ¿Están seguros de que quieren entrar? A veces estas consultas pueden ser un poco técnicas. Mamá, dijo Sofía tomando su brazo, hemos esperado meses para entender realmente qué está pasando con tu salud. No nos vamos a perder esta oportunidad. La doctora Patricia Ruiz resultó ser una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello cano recogido en un moño pulcro y una sonrisa cálida que inmediatamente puso a toda la familia en confianza. Su consultorio estaba lleno de diplomas y certificaciones, pero también tenía plantas verdes y fotografías familiares que le daban un ambiente personal y acogedor. Señora Herrera, qué alegría verla. Y estos deben ser su esposo e hija. La doctora Ruiz se levantó de su escritorio para saludar a cada uno personalmente. Carmen me ha hablado mucho de ustedes durante estos meses. Roberto se adelantó. Doctora Ruiz, quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mi esposa. Lamento mucho no haber estado presente antes en su tratamiento. La doctora sonrió comprensivamente. Señor Herrera, no se preocupe. Cada familia maneja las crisis de salud de manera diferente. Lo importante es que ahora están todos aquí, unidos y comprometidos con el bienestar de Carmen. Se sentaron en las cómodas sillas frente al escritorio de la doctora, quien abrió un archivo grueso con el nombre de Carmen. Bien, Carmen, tengo excelentes noticias sobre sus últimos estudios de laboratorio. La doctora Ruiz sacó varios papeles y los extendió sobre el escritorio. Sus niveles de glucosa en ayunas están perfectamente normales. Su hemoglobina glucosilada ha bajado de 8.2 a 6.1, lo cual es excelente, y su presión arterial se ha estabilizado completamente. Sofía se inclinó hacia adelante. Doctora, ¿qué significan esos números exactamente? Excelente pregunta, Sofía. Cuando tu mamá llegó por primera vez a verme, sus niveles indicaban un síndrome metabólico bastante severo que requería tratamiento agresivo inmediato. Estos nuevos números indican que ella ha respondido excepcionalmente bien al tratamiento. Roberto tomó la mano de Carmen. ¿Eso significa que está curada? La doctora Ruiz eligió sus palabras cuidadosamente. El síndrome metabólico no se cura exactamente, pero sí se puede controlar tan efectivamente que la persona puede vivir una vida completamente normal y saludable.
Carmen ha demostrado que con el tratamiento adecuado y los cambios de estilo de vida correctos, puede mantener todos sus sistemas funcionando perfectamente. Carmen se limpió una lágrima de alegría. ¿Y qué significa esto para mi medicación? Esa es la mejor parte de las noticias. La doctora sacó una nueva prescripción. Vamos a reducir 3 de sus medicamentos a la mitad de la dosis y si sus niveles se mantienen estables durante los próximos 3 meses, podremos eliminar completamente uno de ellos. Sofía prácticamente saltó de su silla. «Mamá, eso es fantástico». Pero, continuó la doctora Ruiz, esto requiere que mantenga religiosamente su dieta, su rutina de ejercicio y especialmente que mantenga bajos sus niveles de estrés. Roberto asintió seriamente. Doctora, hemos hecho cambios importantes en nuestra familia para asegurar que Carmen tenga todo el apoyo que necesita y el menor estrés posible. Me da mucho gusto escuchar eso, porque durante los últimos meses pude observar cómo el estrés emocional estaba afectando negativamente su respuesta al tratamiento. Las últimas 3 semanas, desde que me dijo que había resuelto sus problemas familiares, sus niveles han mejorado dramáticamente. Carmen miró a su esposo e hija. Doctora Ruiz, mi familia no sabe exactamente qué tanto les conté a usted durante estos meses. La doctora sonrió comprensivamente. Carmen me contó que estaba muy preocupada por los gastos médicos y cómo estaba afectando las finanzas familiares. También me dijo que se sentía culpable por ser una carga para ustedes. Roberto se enderezó en su silla. Doctora, ¿le dijo Carmen que yo la había acusado de robar dinero de la familia? No en esos términos exactos, pero sí me dijo que había malentendidos familiares relacionados con los gastos médicos. La doctora miró a cada uno de ellos. ¿Puedo preguntarles cómo resolvieron esa situación? Sofía respondió inmediatamente. Mi papá llevó a mi mamá a juicio, pero cuando ella mostró todos los recibos médicos, nos dimos cuenta de que todo el dinero había sido usado para su tratamiento. Nos sentimos terrible por no habernos dado cuenta de que estaba enferma. La doctora Ruiz asintió comprensivamente. Esa es una situación más común de lo que ustedes imaginan. Muchos de mis pacientes, especialmente las mujeres en roles familiares de cuidadoras, tratan de manejar sus problemas de salud en secreto para no preocupar a sus familias. Roberto se inclinó hacia adelante. Doctora, ¿qué podemos hacer para asegurar que algo así no vuelva a pasar? Comunicación constante y honesta. Carmen debe sentirse cómoda compartiendo cualquier síntoma nuevo o preocupación sobre su salud. Y ustedes, como familia, deben estar atentos a cambios en su comportamiento o bienestar. La doctora Ruiz se dirigió específicamente a Sofía y Roberto. También es importante que entiendan que tener un familiar con una condición crónica, como el síndrome metabólico, no es una carga. Es simplemente una nueva realidad familiar que requiere ajustes y apoyo mutuo. Carmen sacó su cuaderno de notas médicas. Doctora, hay algo más que quería comentarle. He estado considerando cambiar de trabajo a algo que me cause menos estrés. ¿Cree que sería beneficioso para mi salud? Absolutamente. El estrés laboral crónico puede ser uno de los factores más destructivos para el control del síndrome metabólico. La doctora miró a Roberto y Sofía. Si es posible económicamente para la familia, reducir el estrés laboral de Carmen podría ser tan importante como cualquier medicamento. Roberto asintió firmemente. Doctora, Carmen está considerando trabajar como coordinadora de pacientes aquí en el hospital. ¿Conoce ese programa? Los ojos de la doctora Ruiz se iluminaron. Conozco muy bien ese programa y creo que Carmen sería perfecta para ese trabajo. Tiene la experiencia personal, la empatía y las habilidades organizacionales que necesitan. Carmen se sonrojó ligeramente. ¿Realmente cree que sería una buena opción para mí? No solo buena,
sino potencialmente transformadora. Muchos de mis pacientes se beneficiarían enormemente de hablar con alguien que ha pasado por una experiencia similar y ha salido exitosa del otro lado. La consulta continuó por otros 20 minutos, durante los cuales la doctora Ruiz explicó en detalle el plan de tratamiento modificado, respondió todas las preguntas de la familia y programó la siguiente cita para 3 meses después, en lugar del seguimiento mensual que Carmen había necesitado durante los primeros meses de tratamiento. Al salir del consultorio, la familia caminó hacia el estacionamiento en un silencio contemplativo que finalmente fue roto por Sofía. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Durante todos estos meses has estado luchando contra esta enfermedad, manejando tratamientos complicados y aún así seguías cuidando de nosotros». Carmen se detuvo y abrazó a su hija. «Sofía, no quiero que pienses que fue heroico o admirable. En realidad, cometí muchos errores al mantenerlo en secreto». Roberto puso su brazo alrededor de ambas. «Carmen, cometiste errores, sí, pero fueron errores hechos por amor y preocupación por nosotros. Y al final, enfrentaste la verdad y permitiste que te ayudáramos». Mientras conducían de regreso a casa, comenzaron a hacer planes concretos para el futuro. Carmen había decidido solicitar el programa de coordinadora de pacientes la siguiente semana. Roberto había confirmado que podría trabajar turnos extra los sábados para compensar cualquier reducción temporal en el ingreso familiar. Y Sofía había expresado interés en continuar su educación en el área de la salud, inspirada por la experiencia de su madre. «¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Carmen mientras Roberto estacionaba el carro frente a su casa. «¿Qué?», preguntaron Roberto y Sofía al unísono. «Que al final esta crisis médica que pensé iba a destruir a nuestra familia realmente nos hizo más fuertes. Nos enseñó a comunicarnos mejor, a apoyarnos mutuamente de maneras que no sabíamos que eran posibles». Roberto apagó el motor y se giró para mirar a su esposa. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Carmen? ¿Qué? Que incluso cuando estabas más asustada y sola, cuando pensabas que podrías morir sin que nosotros supiéramos por qué, todavía tu prioridad era protegernos a nosotros». Carmen sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos nuevamente. «Roberto, prométeme algo, lo que sea. Prométeme que si alguna vez yo vuelvo a tratar de cargar sola con un problema grande, tú vas a insistir en que hablemos de eso. Prométeme que nunca más vamos a dejar que el miedo o la preocupación nos impidan ser honestos entre nosotros». Roberto tomó el rostro de Carmen entre sus manos. «Te prometo que voy a estar más atento a las señales, que voy a hacer más preguntas cuando algo parezca fuera de lo normal, y que nunca más voy a asumir que entiendo una situación sin tener toda la información». Sofía, desde el asiento trasero, puso sus manos sobre los hombros de sus padres. «Y yo prometo que voy a ser más observadora y más directa cuando note que algo está mal en la familia. No voy a asumir que los adultos siempre tienen todo bajo control». Entraron a la casa para encontrar a Diego esperándolos en la sala, claramente ansioso por escuchar las noticias de la cita médica. «¿Cómo fue todo? ¿Qué dijo la doctora?», preguntó inmediatamente. Durante la siguiente hora, la familia se sentó junta en la sala, con Carmen explicando en detalle todos los resultados positivos de sus estudios, las reducciones en su medicación y las expectativas optimistas para su salud a largo plazo. Diego escuchó con atención, haciendo preguntas inteligentes sobre el impacto financiero de las reducciones en medicamentos y expresando su apoyo entusiasta para el posible cambio de carrera de su madre. «Mamá», dijo Diego finalmente, «¿puedo pedirte un favor?». «Por supuesto, mi amor. Cuando comiences a trabajar como coordinadora de pacientes, ¿podrías tal vez dar charlas ocasionalmente en mi universidad?».
Creo que muchos estudiantes se beneficiarían de escuchar tu historia sobre cómo las familias pueden manejar crisis médicas. Carmen se sorprendió por la sugerencia. ¿Realmente crees que mi experiencia podría ayudar a otros estudiantes? Absolutamente. Tu historia muestra cómo la comunicación honesta, el apoyo familiar y la perseverancia pueden superar incluso las crisis más difíciles. Roberto sonrió orgullosamente. Me parece una excelente idea, Carmen. Tienes mucho que ofrecer a otras personas que están pasando por situaciones similares. Esa noche, mientras la familia preparaba la cena juntos, una nueva tradición que habían adoptado desde la reconciliación, Carmen reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían recorrido durante los últimos 8 meses. Desde el terror inicial de un diagnóstico médico complicado, pasando por meses de secretos y tensión familiar, hasta la crisis explosiva del tribunal, y finalmente hasta esta nueva fase de honestidad, apoyo mutuo y crecimiento conjunto. Mientras cortaba verduras para la ensalada, Carmen observó a su familia moviéndose armoniosamente por la cocina. Roberto preparaba el arroz, consultando ocasionalmente con ella sobre los condimentos apropiados para su dieta modificada. Sofía ponía la mesa, pero también ayudaba a Diego con un problema de matemáticas mientras él preparaba agua fresca. La cocina estaba llena de conversación, risas y la sensación de una familia que había encontrado su ritmo después de meses de descompás. ¿Saben qué día es mañana?, preguntó Roberto mientras revolvía el arroz. «Sábado», respondieron los otros 3 al unísono. «Sí, pero también marca exactamente 4 semanas desde el día del tribunal». Carmen se detuvo en medio de cortar un tomate. «¿En serio? ¿Ya han pasado 4 semanas?» Diego miró el calendario en la pared de la cocina. «Papá tiene razón. El 25 de julio fue el tribunal y mañana es 22 de agosto. Sofía dejó los platos sobre la mesa y se acercó a su familia. ¿Saben qué deberíamos hacer? Deberíamos celebrar. Roberto levantó una ceja. ¿Celebrar el día que casi se destruye nuestra familia? No, dijo Sofía con una sabiduría que sorprendió a todos. Celebrar el día que nuestra familia decidió enfrentar la verdad y comenzó a sanar. Carmen se limpió las manos en su delantal y miró a cada miembro de su familia. Sofía tiene razón. Ese día fue terrible, pero también fue el día que comenzamos a ser realmente honestos entre nosotros. Diego se acercó y puso su brazo alrededor de los hombros de su madre, y también el día que nos dimos cuenta de que mamá es mucho más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Roberto dejó la cuchara de madera sobre la estufa y se unió al abrazo familiar que se estaba formando naturalmente en el centro de la cocina. Y el día que aprendí que amar a alguien significa confiar en ellos, pero también significa prestar atención y estar presente de maneras que yo no había estado siendo. El abrazo familiar duró varios minutos, con cada uno de ellos reflexionando silenciosamente sobre el viaje que habían recorrido juntos. El aire acondicionado funcionaba suavemente en el fondo. El aroma de la cena llenaba la casa, y por primera vez en muchos meses, cada miembro de la familia Herrera se sentía completamente en casa. Carmen fue la primera en romper el abrazo, pero solo para poder mirar directamente a los ojos de cada uno de sus seres queridos. «Hay algo que quiero que sepan», dijo suavemente. Durante los peores momentos de estos últimos meses, cuando estaba más asustada y sola, lo que me mantuvo luchando fue ustedes. La idea de que ustedes me necesitaban, de que nuestra familia valía la pena preservar, de que el amor que compartimos es más fuerte que cualquier problema que podamos enfrentar. Roberto tomó las manos de Carmen entre las suyas. Y lo que yo quiero que sepas es que no importa qué otros desafíos enfrente nuestra familia en el futuro, problemas de salud, dificultades económicas, crisis personales, vamos a enfrentarlos juntos, sin secretos, sin mentiras,
sin tratar de protegernos mutuamente, ocultando la verdad. Diego y Sofía asintieron solemnemente, entendiendo que estaban presenciando y participando en un momento definitorio para su familia. Entonces, está decidido, declaró Sofía con una sonrisa. Mañana celebramos oficialmente el Día de la Verdad Familiar. Todos rieron ante la solemnidad dramática con que Sofía había hecho la declaración, pero había algo profundamente verdadero en su sugerencia. El Día de la Verdad Familiar, repitió Carmen. Me gusta. Un día cada año cuando recordemos la importancia de la honestidad y la comunicación en nuestra familia. Roberto asintió. Y un día para recordar que las crisis pueden ser oportunidades para crecer más fuertes juntos, si las enfrentamos con amor y honestidad. Diego levantó su vaso de agua como si fuera a hacer un brindis. Por la familia Herrera. Por nuestros errores, nuestras lecciones y nuestro compromiso mutuo. Los otros tres levantaron sus vasos también y brindaron en medio de la cocina de su modesta casa en Zapopan, rodeados por el calor del verano jalisciense, pero protegidos por el amor familiar que habían redescubierto y fortalecido. Mientras terminaban de preparar la cena y se sentaban a comer juntos, Carmen miró a su alrededor a la mesa familiar que había sido testigo de tantas tensiones durante los últimos meses, pero que ahora era nuevamente un lugar de conexión y alegría. Su bolso de piel café descansaba en el mostrador de la cocina, ya no cargado con secretos pesados, sino simplemente con los elementos cotidianos de una vida que había encontrado su equilibrio. Afuera, el sol de agosto se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de los colores vibrantes que caracterizaban los atardeceres de verano en Jalisco. Pero adentro, en la casa de la familia Herrera, la verdadera belleza radicaba en las conversaciones honestas, las risas genuinas y la certeza compartida de que habían enfrentado su mayor crisis y habían emergido no solo intactos, sino más unidos que nunca. La historia de Carmen Herrera y su bolso lleno de secretos médicos había llegado a su resolución natural. Una familia que había aprendido que el amor verdadero no significa proteger a los seres queridos de la verdad, sino confiar en su fortaleza para enfrentar esa verdad juntos. Y en las noches calurosas de Guadalajara que seguirían, dormirían con la tranquilidad de quienes han descubierto que la honestidad, aunque a veces dolorosa, es siempre el fundamento más sólido para el amor duradero. ¿Qué te pareció la historia de Carmen y su familia? ¿Alguna vez has vivido una situación similar, donde los secretos, aunque sean con buenas intenciones, casi destruyen las relaciones más importantes de tu vida? La historia de los Herrera nos enseña que la comunicación honesta es la base de cualquier familia fuerte, y que a veces lo que creemos que nos protege, en realidad nos separa de quienes más amamos. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Carmen hizo lo correcto al mantener su enfermedad en secreto para proteger a su familia? ¿O piensas que Roberto tenía razón al sentirse traicionado? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Nos encanta leer sus experiencias y opiniones, porque cada historia nos ayuda a entender mejor las complejas dinámicas familiares que todos enfrentamos. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre la importancia de la honestidad en las relaciones familiares, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias que exploran los desafíos reales de la vida familiar. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias, porque cada semana compartimos relatos que nos recuerdan que, aunque la vida puede ser complicada, el amor y la comunicación siempre pueden encontrar un camino hacia la sanación. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia y nos vemos en el próximo video.